estimados hermanos, les saludo a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo para compartir en este servicio la palabra del Señor, la cual vamos a tener en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, versículos 45 al 47, y que en el nombre del Señor dice de la siguiente manera: Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y si leemos el versículo 48, dice así: Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Este episodio tan importante y tan impactante se registra también en los evangelios de Mateo en el capítulo 9 y en el evangelio de Marcos en el capítulo 5. Y nos muestra cómo esta mujer, después de haber gastado todo, de estar enferma 12 años de flujo de sangre, como nos dice la Escritura, ella viene al Señor Jesucristo, tal vez en un estado muy débil a causa de la enfermedad. No entendemos su trasfondo familiar, pero ella entendió que Jesús estaba allí en aquella ciudad y ya no había forma de encontrar cura para su enfermedad, y ella vino, y dice la Biblia que el método que usó ella fue venir y tocar el borde del manto del Señor. Ahora, si observamos bien, esta mujer, dice la Biblia, reitero, había gastado todo, dice, en manos de muchos médicos y no había logrado ser sana, antes le iba peor. Y en este punto es donde encontramos nosotros también el hecho de que son las grandes crisis de la vida las que conducen al ser humano a buscar a Dios sinceramente. En la mayoría de los testimonios de salvación se tienen un punto de correlación o se relacionan entre sí por el hecho de que la gran mayoría no ha estado listo para recibir al Señor, sino hasta cuando alguna gran dificultad ha venido sobre sus vidas, sea de índole económica o también temas de salud y tantos otros problemas que el ser humano cruza, que de pronto ya cuando minan toda su capacidad le dejan dispuesto a buscar a Dios o a clamar a Dios. Ahora también quiero decir que cuando nosotros reconocemos que nosotros no somos nada, podemos comenzar a crecer en Él. Alguien declaró sabiamente que donde el hombre termina es donde comienza Dios. No está el hombre preparado o la mujer preparada para ir más allá en la vida espiritual hasta cuando reconoce su propia vacuidad, su propio vacío espiritual. Es entonces donde estamos preparados para ser llenados más por nuestro Dios. Cuando nosotros reconocemos cuán poco sabemos sobre Él, cuán poco sabemos de las Escrituras y cuán poco tenemos de lo espiritual, es cuando estamos más preparados para seguir creciendo y para poder seguir progresando en la vida espiritual. Ahora también meditemos en la pregunta que el Señor Jesucristo hace. Él no hizo muchas preguntas, recordemos que Dios es quien nos instruye, el Maestro por naturaleza, pero sí hizo algunas preguntas mientras estuvo de paso sobre la faz de la tierra. Y aquí dice: ¿Quién me ha tocado? Esto es lo que lleva a Pedro a decir: Maestro, la multitud te aprieta, te oprime, y tú haces una pregunta como esa. En realidad, la multitud estaba tal vez empujando, pisándose los pies. Había una enorme aglomeración en torno al Señor Jesucristo, pero aquí hay una tónica muy especial
que necesitamos observar nosotros con mucho detenimiento, y es el hecho de que aún Jesús, siendo rodeado de grandes multitudes, y aunque grandes multitudes también estuvieron con él en la alimentación de los 5.000 o de los 4.000 y en tantos otros momentos cuando él predicó, sin embargo debemos notar que muy pocas personas lograron arrebatar un milagro o hacer una confesión de fe. Y es lo que ocurre tal vez en el mundo. Mucha gente invoca a Dios, mucha gente menciona su nombre cada día alrededor de todo el orbe, pero sin embargo poca gente tal vez lo hace con sinceridad. Y podemos tocar a Dios con una adoración sincera. Podemos tocar a Dios realmente, porque tal vez no todos los labios que mencionan la palabra Jesús logran tocarlo de tal forma que poder salga de él, de tal forma que bendición proceda de él, porque muchas veces se hace de manera absolutamente superficial. Pero Dios conoce quién está detrás de la adoración. Podemos cantar hermosas letras, pero si lo hacemos de una manera superficial, no le vamos a tocar realmente. Sin embargo, debemos entender que Dios conoce plenamente quién está detrás de la canción, qué corazón está interpretando esa adoración, esa alabanza o ese cántico. Podemos tocarlo a Él con las palabras más sencillas, podemos tocarlo con las frases más cortas, si realmente hay una genuina adoración, un genuino respeto por Él y una profunda fe, porque recordemos que también el que, ¿no es cierto?, cree en Dios también tiene que creer que Él existe, ¿no es cierto? El que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe, que es galardonador de los que le buscan. Ahora observemos algo muy importante. Quiero compartirles también el testimonio de un pastor muy conocido para mí y para muchos aquí en nuestro país, y él reconoce que en un momento de crisis, cuando realmente él se da cuenta que la unción no fluye plenamente con él en el púlpito, él dice que va en la noche en un sentido de frustración al patio trasero de su casa, y allí en soledad buscó al Señor, dice él, y no encontraba qué palabras decirle para expresarle cómo se estaba sintiendo, por darse cuenta que el Espíritu Santo ya no fluía con él de la misma manera. Pero dice que en palabras simples, el Espíritu Santo, queridos hermanos, siempre nos va a llevar y nos ayudará en nuestras debilidades, porque nosotros no sabemos pedir adecuadamente, pero Él conoce nuestras necesidades y ruega a través de nosotros a Dios con gemidos indecibles, como dice la palabra del Señor. Y este hombre allí le dijo al Señor: Dios mío, yo te amo tanto. Le dijo que aunque tú no me usaras más, yo te voy a seguir queriendo. Aunque no me permitiese más pararme en el púlpito, yo te voy a seguir amando. De todas formas, para mí tú eres lo más importante. Y dice que siente en ese momento que Dios la restaura completamente. A veces Dios ansía esos momentos con nosotros, pero también tenemos que entender cuán grande riqueza es poder aprender a tocar a nuestro Dios con la sinceridad que Él espera de todos nosotros. Ahora veamos también un punto muy importante, amados hermanos, en el hecho de que la mujer decía: si tocare tan solamente el borde de su manto. Y en esto quiero compartir con ustedes la lección importante de que el borde del manto no era el manto, la vestidura completa del Señor Jesucristo, sino el pequeño manto que los maestros usaban en Israel y que llegaba a la mitad de su espalda, un pequeño manto que tapaba sus hombros y llegaba a la mitad de su espalda, y ese manto tenía un borde. Ese borde fue el que los dedos debilitados de esta mujer entre las personas lograron asir y finalmente tocar. Y entonces, una lección muy importante que quiero compartir con usted es que lo más débil de Dios es más fuerte que lo más fuerte que tiene el mundo, porque los mejores médicos que ella visitó no pudieron ayudarle, no pudieron sanarla. Sin embargo, lo más débil de Jesús, la costura o el pequeño dobladillo del manto, fue suficiente para que la mujer pudiera ser sana. Lo más débil de Dios es más fuerte que lo más fuerte que tenga el mundo, que lo mejor que tenga el mundo.
Ahora, algo también importante es que la gracia de Dios es multiforme y que Dios opera de diversas y variadas formas. También su Espíritu Santo nos fue dado con dones diversos, y también ahí dice 1 Corintios 12:6, diversidad de operaciones. Y esta mujer entendió, tal vez por todos los antecedentes que recabó el Señor Jesucristo, que Él no todo el tiempo actuaba de la misma manera. Así que para algunos el Señor obró a distancia, a otros tocándolos, y así ella entendió que el Señor obraba de distintas maneras. Así que el venir por detrás no fue impedimento para la fe de ella. Ahora también la pregunta del Señor Jesucristo tenía un doble objetivo. Primero, que Jesús iba a la casa de Jairo a hacer un gran milagro de resucitar a la hija de él. Jairo era un hombre rico, pero ahora también había una mujer muy pobre que lo había gastado todo, y Jesús necesitaba enseñarle a la multitud y enseñarnos a nosotros que para Él no importa cuánto el hombre tenga o cuánto no tenga, sino que su amor es tan grande que no hace acepción de persona. Ahora también la pregunta del Señor tenía por objeto enseñarnos que las bendiciones de Dios, si queremos arrebatarlas en secreto, también tenemos que estar dispuestos a dar testimonio de ellas en público. Si amamos tanto a Jesús en secreto, no podemos evitar ser testigos de Él en público, porque Él dijo que el que no se avergüence de Él, ¿verdad? Aquí, de dar testimonio de Él, Él tampoco se va a avergonzar algún día de presentarlo delante de su Padre y de sus santos ángeles. Y finalmente quiero que fijemos nuestra mirada en el hecho de que esta mujer iba por sanidad, pero Jesús le dice: tu fe te ha salvado. Porque aunque pudiéramos experimentar muchas veces un milagro de sanidad física, sin embargo, todos aquellos que lo han recibido, que lo seguirán recibiendo por la gracia de Dios, ese cuerpo de todas formas envejecerá y terminará por expirar. Sin embargo, lo más importante y el milagro más importante de todos es poder ser salvos, que nos imparte la bendición de la vida eterna y nos preparará para vivir por siempre con nuestro Dios. Dios les siga bendiciendo y nos siga alentando en todo tiempo para seguir en pos de sus pisadas. Hasta pronto. Había intentado todo y no quedaba nada. Tenía una enfermedad que su vida agobiaba, un flujo de sangre que no se curaba. Ella había gastado todo su dinero buscando solución para el sufrimiento, hasta que oyó hablar de Jesús. Fue a buscarlo y le rodeaba una multitud, y ella, arrastrándose entre la gente, tocó el borde de su manto y se detuvo. Jesús, alguien me ha tocado, de mí salió virtud. Alguien se ha curado y se ha restaurado, y hoy ha visto mi luz. Alguien me ha tocado, de mí salió virtud. Y ella, postrándose a sus pies, Jesús le dijo: mujer, tu fe te ha sanado. Atrévete a tocar el borde del Maestro, solo hay que tener fe y un corazón dispuesto a creer, aún no viendo nada. Tal vez te han dicho que no tienes esperanza, para tu enfermedad no han encontrado nada. Solo Dios